Bien, en primer lugar, en los circuitos plurinominales hay que también, igual que en los uninominales, llevar cuenta de cuántos votos recibe cada partido o lista por libre postulación y cuántos votos recibe cada candidato. O sea que esto puede ser un esfuerzo intenso y tomar mucho tiempo. Pero aún así se debe hacer con el cuidado necesario para garantizar que no se cometan errores. Y ahí es donde obviamente nuestros representantes de mesa van a estar pendientes. Bien, en primer lugar, tenemos el famoso voto plancha. ¿Cuándo un voto es plancha? Cuando se marca solo una vez, generalmente en la parte superior derecha, que es donde está el número de la casilla del partido o de la lista por libre postulación, ya sea con un gancho o una cruz, eso es un voto plancha. Quiere decir que el partido de esa casilla, que aparece en esa casilla, recibe un voto y que cada uno de los candidatos de esa lista recibe también un voto. Ahora, ha habido mucha controversia en el pasado porque la gente dice, bueno, pero ¿por qué esto de voto para partido y por lista? Bueno, porque de estas elecciones dependen la sobrevivencia de los partidos, en primer lugar. En segundo lugar, porque para poder asignar las curules por el sistema de representación proporcional, que es el sistema de cociente, medio cociente y residuo, tenemos que usar el sistema de lista cerrada, es decir, que solamente se puede votar por una lista y no por varios candidatos de varias listas distintas. Eso enreda todavía más la cosa. Eh, y bueno, ha sido controversial porque hubo una elección donde nos vendieron la idea de que uno solamente debía votar por, o mejor dicho, el que debía salir electo en un cargo debía ser el candidato más votado, pero resulta ser que cuando se eliminó el voto plancha y se instauró el voto selectivo, oficialmente, que fue hace un par de elecciones atrás, solamente, sí, con Martinelli, solamente podíamos votar por un candidato en circuitos plurinominales cuando en realidad teníamos derecho a votar por todos los candidatos para circuito plurinominal. Por ejemplo, el 8-3, que es el nuestro acá en la ciudad, que antes era el 8-7, elige 5 diputados. Quiere decir que yo tengo derecho a votar por 5 candidatos. Me están cortando mi derecho a votar por todos los 5 candidatos que me van a representar a mí si yo solamente tengo derecho a marcar a uno en toda la papeleta. Entonces, la Corte Suprema ya, mediante una sentencia de inconstitucionalidad, declaró que el voto plancha es constitucional y que la eliminación del voto plancha había sido contraria al sistema de representación proporcional que garantiza la Constitución, y por eso es que seguimos teniendo y seguiremos teniendo el voto plancha. Y no es que sea malo el voto plancha. El tema es que hay una regulación en el Código Electoral que ha sido modificada varias veces y no para bien, que lo que ha hecho es consolidar las mayorías de las aplanadoras legislativas en detrimento de los partidos pequeños como el nuestro. Entonces, en esta vuelta la consigna tiene que ser que esa misma plancha con la que nos han planchado, la usemos para plancharlos nosotros a ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que la consigna tiene que ser pedir el voto para todos los puestos de elección popular solo por Moca o por los candidatos que apoyemos en un circuito donde no hayamos postulado para una elección, de acuerdo a nuestra alianza territorial parcial con la coalición Vamos, que solo tiene efecto en ciertas circunscripciones, y que para todos los cargos se vote plancha, en el caso de los plurinominales con mayor razón, plancha por Moca, para que podamos sacar la mayor cantidad posible de diputados. Porque para que este país sea gobernable, no podemos solamente contar con ganar la presidencia de la República, tenemos que asegurarnos de ganar la mayor cantidad posible de curules en la Asamblea y también la mayor cantidad posible de alcaldías y juntas comunales. Bueno, entonces el voto plancha, recapitulando, gancho o cruz en la casilla con el número del partido o lista por libre postulación correspondiente.
que significa un voto para el partido y un voto para todos los candidatos de esa lista. Y se aplica nuevamente la misma regla, que es que si se puede definir dónde está el vértice del gancho o el punto donde se juntan las dos rayas de la cruz, entonces ese voto es válido y se le debe adjudicar como voto plancha, como aparece en estos ejemplos, a la lista correspondiente. Un voto para el partido o lista por libre postulación y un voto para cada candidato porque es un voto plancha. Ahora, si el elector marca la casilla del partido y marca el nombre del candidato del partido, el voto se le suma al partido. Y marca en la casilla de la lista por libre postulación y marca el nombre del candidato, el voto se le suma a la lista por libre postulación. Entonces, esto es importante porque esto sigue siendo un voto plancha, a pesar de que está marcando el número del partido y el número del candidato a la vez dentro de esa misma lista, o sea, no está marcando en dos casillas diferentes, en cuyo caso sería nulo. Este voto es plancha. Si marca el nombre del candidato y no marca el número del partido, entonces estos votos sí, igual, representan un voto para el partido, pero también, en este caso, es un voto selectivo, porque se le anota solamente a los candidatos que haya marcado. Pero reiteramos, independientemente de que sea un voto plancha o un voto selectivo, si el elector marca una sola casilla, no marca varias, sino una sola casilla, ese voto es plancha eh, o selectivo para el partido. O sea, recordemos, estamos contando votos para partido político por un lado, votos para candidatos por otro lado. Si marca un solo partido, y por ejemplo, miren el ejemplo de la derecha, hay solo un circuito plurinominal que elige a dos candidatos y marcó los dos, eso es un voto plancha. Y se le adjudica al partido. Bien, si seleccionó la casilla de un partido que no postuló a nadie, pero seleccionó también la casilla de un partido que sí postuló a alguien, entonces obviamente el voto es para la lista del partido que sí postuló a alguien. El voto es válido. Y también es válido si, como vimos en los ejemplos anteriores, si le pasa raya a todos menos a uno, bueno, a ese que no rayó, ese es el que vale. Porque lo que importa es la voluntad del elector, siempre y cuando se pueda dilucidar. Eh, ok, voto blanco, como pueden ver, no marcó a nadie en ningún lado. Y los votos nulos es cuando marca varias casillas, dos o más casillas, de partidos o listas por libre postulación distintas. Como pueden ver. O si se marcó solamente una casilla de un partido o una lista por libre postulación que no postuló a nadie. Si no tiene la firma, una de las firmas, o ninguna de las firmas, perdón. Si está partida la boleta de votación, si se escribieron cosas que no tienen nada que ver, si se muestra en público el voto, si se fotografía, si se graba, lo mismo que ya habíamos explicado. Entonces, en los circuitos plurinominales se hacen dos escrutinios separados. Primero, se cuentan los votos por partido y lista por libre postulación, blancos y nulos, en una hoja de control, y luego se cuentan los votos por candidato en otra hoja de control. La primera hoja de control es blanca para los partidos, la otra es celeste para los candidatos. Y aquí tenemos la imagen de cómo se ven las hojas de control. Tienen números, ahí se ponen los nombres de los candidatos. Vamos a ampliar un poquito esta imagen para que, a ver si nos lo permite. Disculpen, parece que no puedo hacerlo. Así, ya encontré la manera de hacerlo. Bueno, la imagen está un poco pixelada, pero ahí pueden ver que se anota el nombre del candidato, el total de votos, y ahí en los números
se va rayando a medida que se van cantando los votos, 1, 2, 3, 4, hasta donde llegue, y luego se cuentan los votos para cada candidato, para cada partido primero y para cada candidato después. Y ahí, al finalizar el conteo, se pone en el medio de la hoja de control el número de votos que obtuvo ese partido, lista o candidato dentro de un círculo. Luego se suman las boletas de cada grupo para determinar cuántos votos válidos obtuvo cada partido, lista por libre postulación, cuántos fueron blancos, cuántos nulos, y luego sigue con todo el proceso que ya explicamos de hacer constar los distintos puntos en el acta, en letras y en números, las cantidades para cada uno, las cantidades totales. Se transcribe el acta, alter, se le toma foto, se entrega, se llenan las incidencias si se cometió algún error en llenar el TER, y luego ya viene el voto por candidato. Recuerden que esto que acabamos de hacer es cuántos votos obtuvo cada partido, cada lista por libre postulación, luego viene voto por candidato. Viene el escrutinio por candidato. Entonces, ¿cómo se cantan los votos? Se menciona primero el partido, la lista por libre postulación, si es celeste, verde o chocolate, y se enuncia cuántos candidatos había de ese partido, y luego, si es plancha, o fíjense, por ejemplo, en este ejemplo de la izquierda habían una lista de 6 candidatos y la persona marcó los 6 ganchos. Bueno, ese es un voto plancha. Si eran solo 2, como el ejemplo de la derecha, y los marcó los 2, también es voto plancha. Entonces quiere decir que cada candidato en esos casos recibe un voto. Eh, si, si se marcaron varios candidatos, hay que estar claros de que se pueda determinar dónde está el vértice, que es, o el centro de la cruz, que es donde está la voluntad del elector. Y si solo se marcó el número, o ya sea con un gancho o una cruz, también es voto plancha. Un voto para todos los candidatos de la lista. Pero si marcó nada más 2 de 3 o 4 de 5, lo que sea, el voto es selectivo para los candidatos marcados. Si selecciona el nombre del suplente, se entiende que está votando también por el principal, el voto es válido. Si pone gancho o cruz en una sola casilla y las demás le pasa raya, sigue siendo válido. Si se raya todos menos uno, sigue siendo válido, igual que en los ejemplos que ya vimos. Y esta es la hoja de control público de escrutinio del voto por candidato. O sea, cada candidato va a tener su casilla donde se van anotando los votos que va recibiendo a medida que se van cantando. Es una hoja celeste que se pone en el tablero y cuando se termina de llenar, como ya lo vimos, se totaliza en el medio. Y luego se procede a llenar el acta, borrador, por candidato, cuántos votos recibió cada uno, en letras y en números. Ok, y esto es importante. Ningún candidato podrá tener una cantidad de votos mayor que su partido o lista por libre postulación. O sea, si en el escrutinio anterior, que fue por partido político, salió que el partido obtuvo 50 votos en esa mesa, el candidato no puede tener jamás 51 votos, porque por su partido solamente votaron 50 electores. Entonces, el máximo que él puede tener es esos 50 votos. Pero ningún candidato puede tener más de eso y hay que estar pendientes de que eso se haga valer, porque si no es una inconsistencia grave. Y si existe esa inconsistencia y no se hace constar en el acta por parte de los miembros del Tribunal Electoral, los funcionarios, entonces hay que llenar una hoja de incidencia y tenemos nosotros que hacer el reporte de que, ¿cómo así que el candidato recibió más votos de lo que su partido recibió? No puede ser. Bien. Tenemos una pregunta acá en el estudio.
Si pueden preguntar ahí en el micrófono, por favor, ahí mismo. Déjame apagar el mío de acá. No, es que estamos aquí, Beto y yo, en el estudio. No, que esa incidencia realmente la haría el de la mesa, el representante del partido en la mesa, ¿no? Ok, y no sería en la junta de escrutinio ni nada, sería aquí en este momento, en este acto. Hola, dos preguntas. En el caso de que todo el mundo vote plancha, ¿cómo se decide? Y el partido nada más alcanza una curul. ¿Cómo se decide cuál de los 7 candidatos es el ganador? Primera. Segunda, como los miembros de mesa solamente pueden votar por presidente, entonces el número de votos válidos para presidente siempre será mayor que el número de votos válidos para el partido en la elección de diputados. Fin de la pregunta. Y recuerden que cada elección se escruta aparte. O sea, para cada cargo hay un escrutinio aparte. El de presidente es uno, el de diputado es otro. Ahorita estamos hablando del de diputado. O sea, si la cantidad de votos para presidente fue mayor o menor que la cantidad de votos para diputado, eso no tiene incidencia alguna en la elección para diputado y viceversa. Si hay más votos para diputado que para presidente, ¿qué pasó ahí? Pudo haber sido un error, una omisión, algo. O sea, se supone que ese voto debería estar en las otras urnas y ellos lo tienen que buscar hasta que lo encuentren. Puede haber inconsistencias así, pero si no se pudo resolver la inconsistencia o se quemó un voto que sobraba o lo que sea en la elección de presidente y por eso no coincide el número de votos con la de diputados, bueno, no podemos hacer nada. Eso no es una irregularidad per se, porque cada escrutinio de cada cargo es independiente. Lo que tenemos que estar, digamos, en este caso que usted señala, pendientes es que, por ejemplo, si en la elección para diputado, estamos hablando, en un circuito plurinominal, la cantidad de votos para el partido resulta que es menor que la cantidad de votos para diputado, nos remitimos al mismo instructivo de mesa y le decimos, hey, esto no puede ser, aquí hay un problema, aquí hay un error. Ningún candidato puede tener más votos que los que recibió su partido, que ya se escrutaron, porque ya se escrutó primero el voto por partido. Lo más que puede hacer es eh, tener la misma cantidad de votos o menos, pero no puede tener más. Eso es lo que tenemos que estar pendientes nosotros. Y por favor, si me repite la primera pregunta. En el caso de los circuitos plurinominales, Ajá. si llega a darse de que no hay votos selectivos, sino que todos los votos son plancha y hay 7 candidatos y el partido solamente logra una curul, por cociente, medio cociente, lo que sea. ¿Cómo se decide cuál de los 7 es el que gana? Bueno, es muy raro que una cosa como esa pase, y eso además se dilucida en la Junta de Escrutinio, no en las mesas de votación. En una mesa pudo haber habido un caso así, pero en la Junta de Escrutinio, como vienen resultados de todas las mesas en este caso del circuito, porque es para diputados, ahí es donde se va a dilucidar cuánto obtiene cada candidato. Si hubiera caso de empate, y así lo proclama la Junta de Escrutinio, lo más seguro es que va a haber impugnaciones y una vez se resuelvan todas las impugnaciones, es que se va a tener que determinar si va a tener que haber una elección parcial para hacer un desempate. Eso, pero en última instancia, eso sería lo que tendría que pasar en dado caso. Pero es muy raro, ha pasado, se ha pasado, pero han sido casos muy raros donde esto se ha dado. Bueno, entonces seguimos adelante. Gracias por sus preguntas. Bien, recuerden lo de la copiadora, hay que asegurarse de que no se vaya a alterar ni a reemplazar el acta por una que no corresponda. Eh, sí, tenemos otra pregunta acá en estudio. Sobre el tema de las fotocopiadoras, el otro día tuvimos una reunión con los delegados electorales. Entonces ellos nos explicaron que
en teoría, el acta se va antes al TER, antes de ir a la fotocopiadora. Eso es lo que nos explicaron en ese momento. Y que va a haber como un representante o una persona encargada de dar toda la custodia de las actas. Y va a haber una fotocopiadora por cada 4 meses. O sea que realmente en teoría el acta no debería circular mucho por ahí, sino que es ahí mismo cerca donde se va entonces a sacar la copia del acta en mención. Ahora bien, ya sabemos quién es la persona que se va a encargar de las fotocopiadoras en el tribunal, y una de las cosas pendientes que tenemos es hacer una reunión para que nos explique un poquito más el procedimiento, ¿no? Entonces, una vez tengamos ese procedimiento claro, también se lo vamos a poder explicar al equipo que está capacitando a los miembros de mesa, de las personas de las mesas. Ok, muchas gracias. Esta actualización llegada a la mesa de redacción es muy útil porque obviamente este es un proceso dinámico y siempre hay información nueva o acuerdos nuevos con el tribunal de cómo se van a implementar. Bien, esto es lo de las entregas del acta, la quema de votos escrutados. Ok, una vez se termina cada escrutinio, se queman las papeletas de ese escrutinio. ¿Ok? Pero ya tiene que estar todo lo demás que hemos visto completado. Luego viene la evaluación de los miembros de la mesa, que eso es entre ellos. Y luego vienen otros temas que son las prohibiciones, sanciones, etcétera, que eso lo vamos a ver más adelante. Y aquí vienen algunos roles. Vamos a ver aquí. Los distintos funcionarios del Tribunal Electoral que van a estar a cargo de eh, los distintos centros de votación y de las juntas. Va a haber observadores nacionales. Y bueno, vienen los anexos del instructivo, que ya aquí no vamos a entrar en esta materia.